Ese día, como tantos otros, había salido temprano a hacer mis compras habituales en el mercado de San Miguel. Al volver a casa, encontré a Álvaro, mi marido, esperándome en la puerta con un rostro extraño, una mezcla de tensión y seriedad que no era habitual en él. «Tenemos que hablar», dijo con firmeza, y en ese instante supe que algo no iba bien. Mi corazón se encogió de manera instintiva, aunque no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Entramos al salón y se sentó frente a mí, mirándome fijamente como si estuviera evaluando cada movimiento que hacía. No me dio tiempo a preguntar qué pasaba cuando sacó del bolsillo una llave. La reconocí al instante, era la llave de un pequeño apartamento que habíamos comprado para invertir hace unos años, y que supuestamente estaba vacío. Pero antes de que pudiera decir algo, Álvaro habló. «He estado allí esta mañana». «No sabía que tenías tanto interés en redecorarlo sola», dijo con ironía, mostrando un brillo peligroso en sus ojos. Me quedé en blanco. No entendía qué estaba pasando ni cómo había llegado a esa conclusión. Claro que el apartamento había sido redecorado, pero yo no lo había hecho sola. David, un arquitecto amigo mío, había estado ayudándome en los últimos meses con el proyecto. Álvaro lo sabía, o eso creía yo. La tensión en la habitación era insoportable. Él me observaba en silencio, esperando alguna explicación, y yo me debatía entre decir la verdad o buscar alguna excusa rápida que pudiera salvar la situación. Lo cierto es que ese apartamento se había convertido en algo más que un simple proyecto de remodelación. Allí, entre pinturas y planos, había comenzado algo que jamás debió haber ocurrido. Álvaro me miraba con esa mezcla de rabia contenida y decepción que no deja lugar a dudas. Sin levantar la voz, pero con una frialdad que jamás había escuchado en él, volvió a hablar. «¿Tienes algo que contarme, Natalia?», preguntó, cruzándose de brazos, como si esperara que, de un momento a otro, yo soltara toda la verdad sin presiones. La sensación de vértigo era insoportable, como si todo se moviera demasiado rápido y yo estuviera a punto de caer. Intenté mantener la calma, pero sentía el calor subiéndome por el cuello. «¿De qué estás hablando?». «No entiendo nada», respondí, intentando sonar convincente, aunque mi voz tembló un poco. «No te hagas la tonta», cortó en seco, dejando la llave sobre la mesa, como si ese simple objeto fuera una prueba irrefutable de algo que aún no había revelado del todo. Hizo una pausa incómoda, quizás esperando que yo confesara. Al no obtener respuesta, continuó, «Fui al apartamento esta mañana. Estaba vacío, pero no tanto. Encontré algunas cosas curiosas». La manera en que enfatizó esa última palabra me hizo sentir un escalofrío. No sabía exactamente a qué se refería, pero su tono dejaba claro que no estaba hablando solo de muebles nuevos o cambios en la decoración. «¿Qué cosas?», pregunté, intentando mantenerme serena. «Ropa», respondió, mirándome fijamente. «Unas camisas de hombre en el armario, unas zapatillas deportivas debajo de la cama». «No son mías, Natalia». Sentí como mi estómago se encogía. No esperaba que Álvaro fuera tan meticuloso. Me quedé sin palabras, buscando desesperadamente una explicación creíble que pudiera salvarme, pero nada sonaba bien ni en mi cabeza. Él interpretó mi silencio como un reconocimiento tácito de lo que temía. Se levantó de golpe, caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas, observando el exterior con las manos en los bolsillos. «Siempre confié en ti, Natalia. Ni siquiera me imaginé que tendría que preocuparme por estas cosas. Pero algo cambió. Empecé a notarlo hace meses, tus salidas, tus excusas, la forma en que evitas estar a solas conmigo. No quise pensar mal, me decía que era cosa mía, pero, se giró de nuevo para mirarme a los ojos. Esta mañana me quedó claro que no es solo cosa mía». «No es lo que piensas», balbuceé, aunque yo misma no sabía exactamente qué iba a decir a continuación. «¿Entonces qué es?», preguntó,
alzando ligeramente la voz por primera vez, visiblemente frustrado. Dímelo tú. Explícame por qué hay ropa de otro hombre en el apartamento que se supone que está vacío. Las palabras se me atoraban en la garganta. No había manera de salir de aquello sin admitir al menos parte de la verdad. Respiré hondo, intentando ganar algo de tiempo para pensar en una respuesta que no lo enfureciera aún más. Es de un amigo, dije finalmente, sabiendo lo poco convincente que sonaba esa excusa. David me estuvo ayudando con la remodelación y dejó algunas cosas allí mientras trabajaba. Álvaro frunció el ceño, claramente escéptico. No era un hombre fácil de engañar, y menos en un momento como ese. ¿David? Repitió con sorna. ¿El mismo David con el que últimamente pasas tanto tiempo? ¿Ese amigo tan atento, que no deja de aparecer en nuestras conversaciones? Sí, ese David, afirmé, tratando de sonar firme, aunque por dentro estaba temblando. Sabía que mi respuesta no lo iba a convencer, pero no tenía otra opción. Hubo un silencio tenso. Álvaro me observaba como si intentara leer mis pensamientos, como si quisiera descifrar qué tanto de lo que acababa de decir era verdad y qué tanto era una mentira a medias. Finalmente, soltó un suspiro largo, cargado de resignación. No me tomes por idiota, Natalia. Lo que vi no se parece a un simple trabajo de remodelación. ¿Por qué no me lo dijiste antes si solo era eso? ¿Por qué todo el secretismo? No supe qué responder. Sabía que, en el fondo, tenía razón. Si no había nada que esconder, ¿por qué no se lo había contado desde el principio? Intenté justificarme de alguna manera. No quería que te sintieras incómodo, murmuré, sin mucha convicción. Sabía que no te iba a gustar la idea de que un hombre me ayudara con el apartamento, ¿y pensaste que esconderlo era mejor? Interrumpió, alzando la voz de nuevo. ¿De verdad crees que eso es una excusa válida? La conversación estaba tomando un rumbo peligroso, y yo me sentía cada vez más acorralada. No había manera de convencerlo de que todo era inocente, no después de lo que había encontrado. Intenté mantener la calma, pero sabía que esto no iba a terminar bien. Álvaro sacó su teléfono del bolsillo y empezó a escribir algo. No sabía qué estaba haciendo, pero el gesto me puso aún más nerviosa. ¿Qué haces? Pregunté, incapaz de ocultar la ansiedad en mi voz. Voy a llamarlo, dijo sin rodeos. Quiero escuchar de su boca lo mismo que acabas de decirme. No hace falta, intenté detenerlo, pero fue inútil. Álvaro ya había marcado el número y estaba esperando a que David respondiera. Me quedé paralizada, viendo cómo se desarrollaba todo sin poder hacer nada para evitarlo. Este no era el final que había imaginado cuando todo empezó. En cuanto David respondió al teléfono, supe que lo peor estaba por venir. Álvaro lo saludó con frialdad y fue directo al grano. David, soy Álvaro, el marido de Natalia. Quiero hacerte una pregunta rápida sobre el apartamento. El silencio que siguió a esas palabras fue demoledor. David no esperaba esa llamada, y yo tampoco esperaba que Álvaro se atreviera a dar ese paso. Sabía que, en ese momento, todo estaba a punto de derrumbarse. Álvaro mantenía el teléfono pegado a la oreja, con una expresión que oscilaba entre la calma calculada y el enfado contenido. No apartaba la mirada de mí, como si estuviera esperando captar cualquier reacción que delatara que yo sabía lo que iba a pasar. David tardó unos segundos en responder, y ese breve silencio se sintió como una eternidad. Cuando finalmente habló, su tono era nervioso, pero intentó sonar casual. ¿Álvaro? Sí, claro, dime, ¿está todo bien? Preguntó, intentando aparentar normalidad. Todo bien, David, respondió Álvaro, con una frialdad que helaba el aire a nuestro alrededor. Solo quiero aclarar algo. Natalia me dijo que estuviste ayudándola a remodelar el apartamento que tenemos en el centro.
Quería confirmarlo contigo directamente. David, al otro lado de la línea, vaciló. Era obvio que no esperaba una situación así, y mucho menos una llamada directa de Álvaro. Yo sabía que estaba en problemas, y mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Sí, claro. Le estuve ayudando con eso. Todo el tema de la decoración y algunos arreglos menores, respondió David finalmente, aunque su tono dejaba entrever que no estaba preparado para una conversación como esa. ¿Y por qué no me lo comentaste cuando nos vimos en el cumpleaños de los niños hace un par de semanas? Continuó Álvaro, sin dar tregua. Me hubiera gustado saber que alguien estaba usando nuestro apartamento. David hizo una pausa. Álvaro había planteado una pregunta que no tenía una respuesta fácil, y ambos lo sabíamos. La tensión era palpable, y yo apenas podía moverme, paralizada por el miedo a que todo se desmoronara en cuestión de segundos. Finalmente, David intentó salir del paso. No pensé que fuera importante, dijo, aunque su tono no sonaba convincente ni para él mismo. Era solo una ayuda puntual, nada serio. Álvaro lo escuchó en silencio, pero yo podía ver cómo apretaba la mandíbula, conteniendo la ira. Sabía que no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Cuando David terminó de hablar, Álvaro le agradeció con un tono que sonaba más a un reproche disfrazado de cortesía. Bien, David. Gracias por aclararlo. Que tengas un buen día. Colgó antes de que David pudiera responder algo más y se quedó mirándome, en silencio, evaluándome como si estuviera viendo a una extraña. Yo intenté decir algo, cualquier cosa que pudiera desviar la atención de lo que acababa de pasar, pero Álvaro me interrumpió antes de que pudiera abrir la boca. ¿Esto es todo, Natalia? Preguntó, alzando ligeramente la voz. ¿Es solo una remodelación o hay algo más que me estás ocultando? Sabía que no podía seguir sosteniendo esa mentira por mucho tiempo. Álvaro era inteligente, y aunque no tenía pruebas concretas, su instinto le decía que había algo más. Decidí que lo mejor era admitir parte de la verdad, lo suficiente para calmarlo, pero sin revelar todo. No hay nada más, Álvaro, dije, intentando sonar firme. Solo me ayudó con el apartamento. No pensé que fuera un problema. No pensaste que fuera un problema, repitió, sarcástico. De acuerdo, entonces explícame por qué no me lo dijiste desde el principio, ¿por qué todo este secretismo? Porque sabía que te ibas a molestar, repliqué, intentando mantener la compostura. Siempre has sido celoso con estas cosas, y no quería una discusión innecesaria. Álvaro soltó una risa amarga, como si mi respuesta le hubiera parecido una burla. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente frustrado. Cuando finalmente volvió a hablar, su tono era más serio que nunca. ¿Celoso? No es celos, Natalia, es sentido común. ¿Qué pensarías tú si yo estuviera yendo a un apartamento con una mujer y no te lo dijera? No supe qué responder. Sabía que tenía razón, pero admitirlo significaría ponerme en una posición aún más vulnerable. Opté por guardar silencio, esperando que eso calmara un poco las cosas, pero solo pareció enfurecerlo más. ¿Sabes qué, Natalia?, dijo, deteniéndose frente a mí y mirándome directamente a los ojos, estoy harto de que me trates como un imbécil. Voy a averiguar qué está pasando realmente, y te juro que si me entero de que me has estado mintiendo. Dejó la frase en el aire, pero su amenaza era clara. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome allí, sola, con la sensación de que todo estaba a punto de explotar. Sabía que Álvaro no iba a dejarlo pasar y que haría lo posible por descubrir la verdad. La pregunta era cuánto tiempo me quedaba antes de que lo lograra. En los días siguientes, Álvaro se volvió más distante, pero también más observador. Podía sentir cómo me vigilaba, buscando cualquier detalle que confirmara sus sospechas. Yo intentaba actuar con normalidad,
pero cada vez era más difícil. Cada vez que sonaba mi teléfono, él estaba pendiente de quién me llamaba o qué mensaje recibía. Intenté cortar el contacto con David, pero eso solo complicó las cosas. Una tarde, mientras estaba en el salón revisando unos documentos del trabajo, Álvaro se acercó con su teléfono en la mano y una expresión que no auguraba nada bueno. ¿Me puedes explicar esto?, dijo, mostrándome la pantalla. Al principio no entendía a qué se refería, pero cuando vi el contenido, supe que ya no había manera de evitar lo inevitable. En la pantalla había una captura de pantalla de un mensaje que yo había enviado a David días antes. No sabía cómo Álvaro había conseguido ese mensaje, pero estaba claro que ya no había vuelta atrás. ¿Me vas a decir la verdad de una vez, o prefieres que saque mis propias conclusiones?, preguntó, con un tono que dejaba claro que su paciencia se había agotado. No tenía otra opción. Había llegado el momento de enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. Sabía que lo que venía a continuación iba a cambiar nuestras vidas para siempre, pero no podía seguir escapando de ello. Está bien, Álvaro, dije, respirando hondo antes de continuar. Hablemos. Álvaro dejó el teléfono sobre la mesa y se cruzó de brazos. Su mirada no había cambiado, seguía siendo la de un hombre que ya no confiaba, la de alguien que solo esperaba escuchar una verdad que, en el fondo, no quería oír. Había algo distinto esta vez, un aire de resolución. No estaba enfadado a gritos ni golpeando las paredes. No, lo que sentí fue mucho peor, una frialdad y distancia que me hicieron saber que estaba a punto de perder algo irrecuperable. Decidí que lo mejor era mantenerme serena. No serviría de nada enredarme en excusas o justificaciones que él no creería. No era estúpido, y yo lo sabía. Si había conseguido esos mensajes, significaba que llevaba más tiempo investigándome de lo que yo imaginaba. Álvaro siempre había sido metódico y cuidadoso, y ahora, con sus sospechas confirmadas, estaba actuando de la misma manera. Sí, estuve viendo a David, admití, con un tono neutro. Pero no fue como tú crees. Él se rió, una risa breve y seca que me dejó aún más inquieta. Ah, no. Entonces dime, Natalia, ¿cómo fue? ¿Cuál es la versión que quieres venderme?, preguntó, sin alzar la voz, pero con un sarcasmo que cortaba el aire. Respiré hondo. No había forma de suavizar aquello, pero tenía que intentarlo. Empezó de forma inocente, comencé, escogiendo cuidadosamente cada palabra. Nos reencontramos después de años y se sintió bien hablar con alguien que me recordaba quién era antes de ser solo madre y esposa. Me sentía olvidada. No estoy justificando lo que hice, pero quiero que entiendas por qué pasó. Álvaro no dijo nada. Se limitó a observarme con la misma expresión impasible. ¿Y lo que pasó después?, preguntó finalmente. ¿Por qué no me vas a convencer de que todo se quedó en conversaciones nostálgicas? Sabía que tenía razón, pero seguía aferrándome a la esperanza de que, si explicaba todo con suficiente sinceridad, podría salvar algo de lo que teníamos. Sí, fue más allá, admití, con la voz algo quebrada. Nos vimos unas cuantas veces. No sé en qué momento perdí el control de la situación, pero te juro que no significó nada. Fue un error, y lo sé. Álvaro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. No apartaba la mirada de mí, y esa frialdad seguía helándome los huesos. No significó nada, repitió, como si estuviera probando esas palabras, tratando de entenderlas. Perfecto, entonces para ti, arruinar 12 años de matrimonio no significa nada. Engañarme no significa nada. Destruir a nuestra familia no significa nada. No sabía qué decir. Cada palabra suya era como un golpe que no podía esquivar. Intenté acercarme a él, pero se apartó. No te molestes, dijo,
levantando una mano para detenerme. Ya tomé una decisión, Natalia. Sentí que el mundo se detenía por un segundo. No había forma de interpretar esas palabras de una manera positiva. Apreté los puños sobre mis rodillas, intentando mantener la compostura. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, con un hilo de voz. Lo que debería haber hecho desde el principio, respondió, poniéndose de pie. Voy a divorciarme de ti. Pero antes, quiero que entiendas lo que se siente ser engañado. La sangre se me heló al escuchar esa última frase. Sabía que Álvaro estaba herido, pero no esperaba que fuera a tomar esa dirección. Quería que yo pagara por lo que había hecho, y no iba a detenerse hasta conseguirlo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intentando mantenerme firme, aunque por dentro estaba aterrada. Nada complicado, respondió, con una calma inquietante. Solo quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que veas cómo se destruye algo en lo que creías. Y te aseguro que, cuando termine, no vas a volver a confiar en nadie. La amenaza era clara. No necesitaba detalles para saber que estaba hablando en serio. Álvaro no era del tipo de persona que decía cosas por decir. Si había decidido vengarse, lo haría de una manera que no olvidaría jamás. En los días siguientes, comenzó a actuar de manera extraña. No discutíamos, no mencionaba el tema del divorcio ni de David, pero había algo en su comportamiento que me ponía los nervios de punta. Me observaba todo el tiempo, como si estuviera esperando algo. Los niños notaron el cambio en el ambiente, aunque no dijeron nada. Sabían que algo pasaba, pero no tenían idea de qué. Una noche, al llegar a casa después del trabajo, me encontré con una escena que me dejó completamente descolocada. Álvaro había organizado una cena con varios amigos y compañeros de trabajo, algo que jamás hacía sin avisarme. Cuando entré en el salón, todos me miraron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la incomodidad. Álvaro se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te preocupes, Natalia. Solo quería compartir una velada agradable con nuestros amigos, ¿no te parece buena idea?, dijo, con un tono que solo yo entendía. Me sentí expuesta, vulnerable. Sabía que algo estaba tramando, pero no tenía forma de saber qué era. Durante la cena, se mostró amable y atento, pero había algo en su mirada que me ponía los pelos de punta. Cada vez que hablaba, sentía que sus palabras tenían un doble significado, como si estuviera mandándome mensajes que solo yo podía entender. Al final de la noche, cuando los invitados se marcharon, intenté confrontarlo. ¿Qué estás haciendo, Álvaro?, le pregunté, cansada de ese juego. ¿A qué estás jugando? Él me miró con la misma frialdad de antes y se limitó a sonreír. Solo estoy devolviéndote el favor, Natalia, dijo, antes de darse la vuelta y marcharse a la habitación. No sabía cuánto tiempo más podría soportar esa situación, pero una cosa era segura: Álvaro no iba a detenerse hasta haber llevado a cabo su venganza por completo. Y lo peor de todo es que no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pasaron los días y la situación en casa se volvió insostenible. Álvaro había dejado de ser el hombre tranquilo y predecible que conocía. Ahora era alguien distinto, alguien que mostraba una calma peligrosa, como si disfrutara viendo cómo la culpa y el miedo me consumían por dentro. Aunque no volvimos a hablar abiertamente del tema, cada acción suya parecía diseñada para recordarme lo que había hecho y lo que estaba en juego. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, Álvaro dejó caer un comentario que me dejó completamente descolocada. He estado pensando, Natalia. Los niños no tienen por qué sufrir por esto, dijo, mientras revolvía el café con una tranquilidad que me ponía los nervios de punta. Así que creo que deberíamos hablar de cómo manejar las cosas, después del divorcio. El simple hecho de escuchar esa palabra, divorcio, me golpeó como una bofetada. Sabía que tarde o temprano llegaríamos a ese punto,
pero aún no estaba preparada para afrontarlo. ¿No crees que deberíamos intentarlo antes?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Podríamos ir a terapia de pareja, buscar una solución. No quiero que esto termine así, Álvaro. Él dejó la cucharilla sobre la mesa y me miró fijamente, como si estuviera evaluando cada una de mis palabras. ¿Ahora quieres intentarlo?, preguntó, con un tono cargado de incredulidad, ¿después de todo lo que hiciste? No sé, Natalia, parece un poco tarde para eso, ¿no crees? Sé que me equivoqué, y lo siento. Te juro que lo siento de verdad, Álvaro, dije, con la voz quebrada. No sé qué más puedo hacer para demostrarte que estoy arrepentida. ¿Arrepentida?, repitió, esbozando una sonrisa amarga, ¿arrepentida de haberlo hecho, o arrepentida de que te descubriera? Porque, sinceramente, no veo mucha diferencia. El silencio que siguió a esas palabras fue demoledor. No sabía cómo responder sin empeorar aún más las cosas. Lo único que podía hacer era intentar mantener la calma y esperar que Álvaro se abriera, aunque fuera un poco, a la posibilidad de arreglar las cosas. Piensa en los niños, Álvaro, dije finalmente, apelando a lo único que creía que podría hacerlo recapacitar. Ellos no tienen la culpa de nada. No se merecen crecer en una familia rota. Precisamente por ellos es que no quiero seguir con esta farsa, respondió, cortante. No quiero que crezcan viendo cómo su madre y yo fingimos algo que ya no existe. ¿Sabes lo que sí se merecen? Un padre que no viva amargado por haber sido traicionado. Sabía que Álvaro estaba dolido, y con razón. Pero también sabía que, a pesar de todo, todavía había una pequeña posibilidad de salvar nuestra familia si lograba convencerlo de que valía la pena intentarlo. Podemos cambiar las cosas. Si tú quieres, podemos hacerlo, insistí, con la voz temblorosa. Dame una oportunidad. Una última oportunidad. No es tan fácil, Natalia, dijo, en tono más calmado, pero igualmente firme. No se trata de darte una oportunidad. Se trata de que yo pueda volver a confiar en ti, y sinceramente, no sé si eso es posible. El silencio volvió a instalarse en la cocina. Ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder, pero al mismo tiempo, ambos sabíamos que algo tenía que cambiar. No podíamos seguir viviendo así. Era una tortura constante, tanto para nosotros como para los niños. Finalmente, Álvaro suspiró y se levantó de la mesa. Hablaré con el abogado esta semana, dijo, mientras se dirigía hacia la puerta. Quiero que esto termine lo antes posible. Me quedé allí sentada, sin saber qué hacer o qué decir. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, y lo peor de todo era que no tenía a quien culpar más que a mí misma. Había cometido un error que estaba a punto de costarme todo lo que más amaba. Esa noche, después de acostar a los niños, decidí que era el momento de tener una última conversación con Álvaro. No podía dejar que todo terminara así, no sin al menos intentar llegar a un acuerdo, aunque fuera solo por el bienestar de los niños. Lo encontré en el salón, sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano. Parecía relajado, pero su expresión seguía siendo la de alguien que estaba lidiando con una tormenta interna. Me acerqué y me senté a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. ¿Podemos hablar?, pregunté, con un hilo de voz. ¿De qué quieres hablar, Natalia?, respondió, sin mirarme. Ya hemos hablado suficiente, ¿no crees? Quiero entender qué es lo que realmente quieres, dije, intentando sonar firme. Si realmente quieres divorciarte, lo aceptaré. Pero si hay algo que podamos hacer para evitarlo, quiero saberlo. Álvaro bebió un sorbo de su copa y se quedó en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, dejó la copa sobre la mesa y se volvió hacia mí. Quiero que entiendas lo que hiciste, Natalia.
Quiero que entiendas el daño que causaste, no solo a mí, sino a nuestra familia. Y quiero que me digas, sinceramente, si crees que esto se puede arreglar. Porque yo, honestamente, no lo sé. Sus palabras me golpearon con fuerza, pero también me dieron una pequeña esperanza. Si estaba dispuesto a plantearse la posibilidad de arreglar las cosas, significaba que aún había una oportunidad, por pequeña que fuera. Creo que podemos intentarlo, Álvaro. Si tú también quieres, creo que podemos hacerlo, dije, con la voz cargada de emoción. No será fácil, lo sé, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Él se quedó mirándome en silencio, como si estuviera evaluando la sinceridad de mis palabras. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, Natalia. Intentémoslo. Pero quiero que quede claro que esto no significa que todo esté perdonado. Tendrás que demostrarme que realmente te importa nuestra familia, y que esto no volverá a pasar. Asentí, aliviada por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el camino que teníamos por delante sería largo y difícil, pero al menos ahora tenía una oportunidad para demostrarle que estaba dispuesta a luchar por nuestra familia. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios. La atmósfera en casa era tensa, cada interacción cargada de incomodidad y vigilancia. Aunque Álvaro había accedido a intentarlo, no había nada remotamente cercano a un perdón. Sus palabras podían ser cordiales, pero su mirada transmitía desconfianza y, lo peor de todo, indiferencia. Se había distanciado emocionalmente, y yo sentía que cualquier error, por mínimo que fuera, podría ser la chispa que encendiera nuevamente el incendio. Para los niños, intentábamos mantener las apariencias. Seguíamos llevando a Lucía y Santiago al colegio juntos, organizando comidas familiares los fines de semana y ayudándolos con los deberes por las tardes. Pero ellos no eran tontos, se daban cuenta de que algo no estaba bien. De vez en cuando, Lucía preguntaba si papá y mamá estaban enfadados, y yo intentaba calmarla con una sonrisa forzada, asegurándole que solo eran cosas de adultos. Lo cierto es que yo sabía que esta era mi última oportunidad. Álvaro me había dejado claro que no habría una segunda. Si fallaba, el divorcio sería inevitable, y él estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que yo perdiera incluso la custodia de los niños. Una noche, después de cenar, Álvaro me llamó a su despacho. No solía hacerlo, y el tono serio con el que lo hizo me puso en alerta. Al entrar, lo encontré sentado tras su escritorio, revisando unos papeles. Me indicó con un gesto que tomara asiento frente a él. He estado pensando mucho estos días, comenzó, sin rodeos. Y necesito que entendamos una cosa, esto no se trata solo de nosotros. No puedo permitir que nuestros hijos crezcan en un ambiente lleno de mentiras. Asentí, en silencio, esperando a que continuara. Sabía que cualquier interrupción de mi parte solo empeoraría la situación. Por eso, he decidido que vamos a hacer una terapia de pareja, dijo finalmente. No porque crea que va a solucionar todo mágicamente, sino porque necesitamos un espacio neutral donde podamos hablar de lo que pasó sin que esto termine en una guerra. La idea me sorprendió, pero también me alivió. Álvaro no era alguien que creyera en ese tipo de cosas, y el hecho de que lo propusiera significaba que, a pesar de todo, quería darle una oportunidad real a nuestro matrimonio. Me parece bien, respondí, intentando no mostrar demasiado entusiasmo. Si crees que eso puede ayudarnos, estoy dispuesta a hacerlo. Espero que lo estés, dijo, mirándome fijamente. Porque si en algún momento siento que no estás siendo sincera, esto se acaba. No quiero más engaños, Natalia. No quiero más excusas. Su tono era firme, casi implacable, pero entendí que era su manera de protegerse, de intentar evitar que lo volvieran a herir. Sabía que ganarme su confianza de nuevo no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Comenzamos la terapia 2 semanas después.
Las primeras sesiones fueron incómodas y tensas. Álvaro no se guardaba nada, y yo tenía que escuchar, una y otra vez, el daño que le había causado. No era fácil, pero entendí que era necesario. Si quería que esto funcionara, tenía que aceptar mi responsabilidad por completo, sin intentar justificarme ni minimizar lo que había hecho. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Álvaro seguía distante, pero ya no mostraba tanta hostilidad. Había momentos en los que parecía relajarse, como si comenzara a creer, aunque fuera un poco, que quizás valía la pena intentarlo de verdad. Fue durante una de esas sesiones que se produjo una de las conversaciones más difíciles, pero también más reveladoras, que habíamos tenido hasta entonces. Sigo sin entender por qué lo hiciste, dijo Álvaro, mirándome directamente a los ojos. No habíamos tenido grandes problemas, no había discusiones constantes. ¿Qué te llevó a buscar a otro? Era una pregunta que temía desde el principio, porque ni yo misma tenía una respuesta clara. Había pensado mucho en ello, y lo único que podía decir era lo que sentía en ese momento, por doloroso que fuera. No fue por falta de amor, Álvaro, respondí, con la voz baja. Sé que suena contradictorio, pero nunca dejé de quererte. Me equivoqué porque me sentía perdida, como si ya no supiera quién era yo misma. David apareció en un momento en el que necesitaba sentir algo diferente, y cometí el error de confundir eso con lo que de verdad importa. Álvaro no respondió de inmediato. Parecía procesar mis palabras, evaluando si eran sinceras o si solo intentaba suavizar la gravedad de mis actos. Finalmente, asintió lentamente. Puede que entienda lo que dices, pero eso no significa que lo justifique, dijo, con tono serio. Y tampoco significa que haya dejado de doler. A pesar de la dureza de sus palabras, sentí un pequeño alivio. Al menos, ahora había una base sobre la que podíamos construir algo, aunque fuera frágil. Seguimos asistiendo a terapia durante varios meses, y poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. No fue un proceso rápido ni fácil, pero ambos pusimos de nuestra parte para intentarlo. Un día, después de una sesión especialmente intensa, Álvaro me sorprendió con una pregunta que no esperaba. ¿Crees que podremos superar esto algún día? Preguntó, con un tono que mostraba, por primera vez, una verdadera apertura. No lo sé, respondí, con sinceridad. Pero creo que, si seguimos intentándolo, al menos tendremos una oportunidad. Álvaro asintió y, por primera vez en mucho tiempo, me ofreció una pequeña sonrisa. No fue una sonrisa completa, pero fue un comienzo. Con el tiempo, las cosas mejoraron. No volvimos a ser los mismos de antes, pero aprendimos a construir algo nuevo. Álvaro no olvidó lo que pasó, pero encontró la manera de perdonar, al menos lo suficiente para seguir adelante. Y yo aprendí una lección que nunca olvidaré: no importa lo segura que creas que está tu vida, una mala decisión puede derrumbarlo todo en un instante. La vida no volvió a ser perfecta, pero al menos seguimos juntos, y eso, después de todo lo que habíamos pasado, era más de lo que había esperado.